Hoy en Valle Salvaje capítulo 454 pasa algo que nadie esperaba. Enriqueta por fin abre los ojos. Durante semanas confió en la palabra del hombre que administra las tierras de su familia. Hoy descubre que esa confianza fue un error que le ha costado tiempo, dinero y dignidad. Quédate hasta el final porque el homenaje a Adriana trae una revelación que va a cambiar el rumbo de toda la historia. Empezamos en el despacho del palacio, donde Enriqueta llega decidida a exigir respuestas. Lleva semanas esperando el inventario de las tierras que su familia reclama como pago de una deuda antigua. Cada vez que pregunta, recibe la misma respuesta amable pero vacía. Hoy no está dispuesta a marcharse sin una fecha concreta. Entra sin anunciarse. El marqués la recibe con la cortesía de siempre, esa cortesía que hasta ahora ella había tomado por sinceridad. Enriqueta le dice sin rodeos, que tiene la sensación de que la están entreteniendo a propósito. Que cada semana la excusa cambia mientras el fondo del problema sigue exactamente igual. El marqués intenta calmarla con el tono paciente que ha usado tantas veces, pero esta vez algo en su mirada la delata. Ella insiste. Quiere saber por qué el listado de las tierras, que debería ser un simple documento de contaduría, se ha convertido en una promesa que se repite semana tras semana sin cumplirse jamás. Él le asegura que en 2 semanas tendrá todo resuelto. Ella acepta como ha aceptado antes, pero algo en su interior empieza a encajar piezas que llevaba tiempo ignorando. El despacho huele a papel viejo y a cera de vela recién encendida, un detalle pequeño que refuerza la sensación de que este es un espacio pensado para impresionar, no para resolver nada con rapidez. Lo que Enriqueta no sabe todavía es que apenas ella sale del despacho, el propio marqués comenta con su socio que esas 2 semanas son solamente una manera de tenerla tranquila. Que no hay ninguna intención real de resolver nada pronto. La escena es breve, apenas un par de frases, pero es la prueba que cualquier espectador necesita para entender que la paciencia de Enriqueta ha sido, desde el principio, mal correspondida. Aquí está el primer punto que quiero que recuerdes bien, porque va a ser importante más adelante. La deuda de la familia no es un tema menor de guión. Es la palanca que sostiene buena parte del poder que estos hombres ejercen sobre las mujeres que dependen de ellos. Cuando alguien te dice con toda tranquilidad que espere 2 semanas más en Valle Salvaje, esa frase nunca significa 2 semanas. Significa el tiempo que haga falta para que dejes de preguntar. Cambiamos de escenario. En la casa grande, Victoria conversa con Damaso sobre la salud de Mercedes. El médico ha confirmado que el desmayo de los últimos días fue provocado por agotamiento y ha ordenado descanso absoluto. Damaso, sin embargo, no consigue disimular su inquietud. Pregunta por Mercedes con una insistencia que Victoria no pasa por alto. Victoria le lanza una pregunta directa, casi un desafío. Le pregunta si no estará tramando algo en su contra. Damaso lo niega con la misma seguridad de siempre, esa seguridad que en este personaje suele esconder más de lo que revela. Ella no le cree del todo, pero por ahora deja pasar el tema. Le pide, eso sí, que comparta con ella todo lo que hable con Mercedes sin ocultar nada. Es una exigencia que suena a advertencia. La respuesta de Damaso es fría. Le recuerda que Mercedes jamás se sinceraría con él antes que con cualquier otra persona de la casa. Victoria no se rinde. Le confiesa con una honestidad que sorprende incluso al espectador, que llevar el papel de invitada en la casa que antes gobernó como señora le resulta humillante. Que disimular el rencor que siente le cuesta cada día un poco más de orgullo. Mientras habla, Victoria no deja de mirar hacia el pasillo que lleva a la alcoba de Mercedes, como si esperara que en cualquier momento alguien saliera de allí a desmentirla. Este momento importa porque muestra el verdadero costo emocional del arreglo entre Damaso y Victoria. No es solamente una historia de conveniencia. Es una mujer que perdió su lugar y que ahora vive bajo el techo de quien considera su rival. La tensión entre ellas dos no va a desaparecer, y el capítulo de hoy lo deja muy claro. Mientras tanto, en otra parte de la propiedad, Leonor visita a Luisa para agradecerle algo que ha hecho en secreto. Fue Luisa quien convenció a don Rafael para que la hermana de Leonor pudiera cuidar de la pequeña María. Leonor sabe que Bárbara, la señora de la casa, no estaba al tanto, y que probablemente ni siquiera está de acuerdo con lo sucedido. Baja la voz un poco, casi como si le costara pronunciar las palabras en voz alta. Luisa le explica sus razones con una sencillez que emociona.
Dice que no puede dejar de pensar en el dolor que debe sentir Rosalía por la pérdida de su hija, y que solo con imaginar que algo parecido le pasara a su propio sobrino le tiembla el cuerpo entero. Es un gesto de empatía que contrasta fuertemente con los cálculos fríos que dominan el resto de la trama en este episodio. Leonor le agradece de corazón. Luisa promete que hará todo lo que esté en su mano para acompañar a la familia y reparar, en la medida de lo posible, el dolor que les han causado. Es una promesa pequeña frente a la magnitud del conflicto que se avecina, pero en Valle Salvaje este tipo de gestos suelen tener consecuencias que solo se ven varios capítulos después. Después de la despedida, Luisa recibe la visita de Braulio. Él ha estado jugando con el sobrino de ella y aprovecha para preguntarle cómo está, sin presionarla a hablar de lo que no quiere contar. Pero él sospecha que algo grave ha pasado entre Luisa y Bárbara, porque las dos mujeres, que hasta hace poco parecían inseparables, ahora apenas se dirigen la palabra. Luisa intenta restarle importancia. Dice que solo tuvieron una discusión, la típica de dos personas muy diferentes que han pasado demasiado tiempo juntas. Braulio no se lo cree. Y entonces ocurre algo interesante, él conecta el distanciamiento con la fecha que se acerca, el cumpleaños de Adriana, y le recuerda su propia experiencia con su hermano, cuando el aniversario de la muerte de su madre los llevó a pelear como fieras sin entender por qué. Braulio le pide entonces con una ternura poco habitual en él, que no cometa los mismos errores dolorosos que cometió su propia familia tiempo atrás. Luisa, visiblemente afectada, confiesa que le cuesta creer que las dos personas que Adriana más quería se estén alejando de esta manera. Es un momento breve pero cargado de significado para quien sigue de cerca el duelo colectivo que atraviesa esta familia. Ahora vamos con la trama del negocio de las aguas de Colonia, que hoy da un giro importante. Nicolás propone que Matilde tenga voz y voto en las decisiones, como si fuera una socia más. Atanasio se muestra sorprendido, casi ofendido, por la idea de que un hombre le rinda tantas explicaciones a su esposa. Se hace un silencio incómodo en la mesa antes de que él responda, un silencio que dice tanto como cualquiera de las frases que vienen después. Nicolás defiende su postura sin ceder ni un centímetro. Dice que para él Matilde es su igual, y que no piensa invertir un solo real sin contar con su aprobación. Cuando Atanasio hace un comentario despectivo sobre Matilde, Nicolás corta la conversación en seco, advirtiéndole que jamás va a tolerar que hable así de su esposa. Es la primera vez en varios capítulos que vemos a Nicolás plantarse con esa firmeza. Sin embargo, la propia Matilde sigue sin estar convencida. En una conversación posterior con Atanasio, ella es clara, no comparte su entusiasmo. Dice que Nicolás lleva meses hablando de esta oportunidad sin haber logrado aún la fórmula exacta del perfume, y que invertir los ahorros familiares en algo tan incierto le parece, cuando menos, temerario. Cada vez que Nicolás describe el éxito que tuvo en Francia, Matilde cruza los brazos y desvía la mirada, un gesto pequeño que dice sin palabras, que ya ha escuchado ese mismo argumento demasiadas veces sin ver resultados concretos. El choque de opiniones deja a Atanasio en una posición incómoda, atrapado entre la lealtad a su amigo y las dudas razonables de su esposa. Nicolás, por su parte, insiste en que las modas francesas siempre terminan llegando al Reino de España, y que quien llega primero se lleva la mejor parte del mercado. Es una discusión que probablemente se va a extender varios capítulos más, porque ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder fácilmente. Vamos ahora con uno de los momentos más tensos del capítulo. En la casa de campo, un hombre exige saber dónde está el niño que tiene bajo su cuidado. Amenaza con dañar a la mujer que lo atiende si no le dice de inmediato el paradero del pequeño. La escena es dura, casi violenta, y deja claro hasta qué punto ese hombre ve al niño como una pieza de sus negocios, no como una persona. Le recuerda a las mujeres que lo cuidan que tienen prohibido sacar al pequeño sin su permiso, y que si algo sale mal, no habrá lugar donde puedan esconderse de él. Es una amenaza directa, pronunciada con la frialdad de quien está acostumbrado a que se le obedezca sin preguntas. Las dos mujeres, asustadas, prometen tener más cuidado. Se le nota en la voz un cansancio distinto al de los demás días, como si repetir la amenaza también le costara algo a él. Este bloque conecta directamente con la sospecha que Rosalía repite cada día con más convicción, que su propio hijo, el que murió, fue cambiado por la niña que hoy cría como si fuera su hermano. Cada capítulo suma una pista más a esta teoría, y hoy, viendo la manera en que este hombre protege al pequeño y lo esconde del mundo, la sospecha de Rosalía empieza a sentirse menos como una intuición de madre desesperada y más como una certeza a punto de confirmarse.
Volvemos al plano emocional con la escena de Braulio y la joven a la que ama en secreto. Él le confiesa que desde que se besaron, ella lo ha estado evitando, y no entiende el motivo, porque fue ella quien lo besó primero. Ella intenta explicarle con delicadeza que se está equivocando respecto a lo que siente. Braulio no lo entiende. Le pregunta directamente si se está equivocando también en sus propios sentimientos. Ella responde que sí, que no debería sentir lo que siente. Él insiste dolido preguntando entonces por qué lo besó si no sentía nada. La respuesta de ella es honesta y a la vez devastadora para él: lo besó porque nunca había besado a nadie antes y quería saber qué se sentía. Braulio, aunque golpeado, no se rinde del todo. Le dice que por lo nervioso que estaba ella en ese momento, jura que para ella también era la primera vez que sentía algo así. Es una escena que deja la puerta entreabierta sin resolver nada del todo, y que probablemente va a seguir doliendo en los próximos capítulos, sobre todo porque más adelante, en este mismo episodio, Braulio recibe un golpe todavía más duro por parte de Manuela. Ese golpe llega cuando Braulio se entera de que Manuela ya no lo espera. Ella, dolida por su ausencia y sin noticias de él durante semanas, deja claro que si él vuelve a escribir, que le digan que ya nadie lo espera en esa casa. Dice entre lágrimas que lo odia por haberse alejado justo cuando más lo quería, y que ahora que lo ha perdido para siempre se da cuenta de que lo quería más que a su propia vida. Su voz se quiebra a mitad de frase y por un instante deja de mirar a Matilde para clavar los ojos en la ventana, como si buscara ahí, en el camino vacío, alguna señal de que Braulio todavía podría aparecer. Es una de las escenas más cargadas de dolor del capítulo, porque muestra a Manuela derrumbándose ante Matilde, incapaz de sostener por más tiempo la fachada de indiferencia que había mantenido hasta ahora. La contradicción es evidente: lo odia y al mismo tiempo lo extraña con una intensidad que ella misma no esperaba sentir. Cambiamos de tono con la llegada de Martín, el nuevo mayordomo, que hoy vive su primer día en el puesto y no lo tiene nada fácil. Una de las señoras de la casa lo confunde constantemente con Francisco, el mayordomo anterior, y le reclama por errores que ni siquiera son suyos. Martín, con paciencia, va explicando la situación, aunque la señora insiste en compararlo desfavorablemente con su predecesor. Más tarde, en otra habitación, Martín tiene un tropiezo distinto. Ordena limpiar una alcoba sin saber que la joven señorita todavía estaba descansando dentro. La confusión se resuelve con humor, casi con ternura, cuando ella descubre que es su primer día y decide no reportar el incidente. Es un respiro cómico en medio de un capítulo cargado de tensión, y sirve para introducir a un personaje que promete traer frescura a la casa en los próximos episodios. Ahora el bloque que da nombre a este resumen, el homenaje a Adriana. La familia se reúne para plantar un madroño en el lugar que ella más amaba. Rosalía explica con la voz todavía quebrada por la emoción, que el madroño florece a pesar de las adversidades, y que eligió ese árbol precisamente porque representa exactamente la manera en que Adriana vivía, sin esperar jamás a que el mundo estuviera listo para ella. La tierra recién removida todavía huele a humedad de la mañana, y las manos de don Rafael tiemblan ligeramente cuando sostiene la primera piedra. Don Rafael coloca la primera piedra junto a la raíz, en un gesto que simboliza tanto el duelo como la protección. Le confiesa a Rosalía que hubiera hecho cualquier cosa por salvar a su esposa, que no hay límite que no hubiera cruzado con tal de escucharla decir una vez más que lo quería. Es un momento de una intensidad emocional que pocas veces se ve en el resto del capítulo, y que deja a varios personajes visiblemente conmovidos. Es precisamente en este momento, rodeada de la familia reunida en torno al árbol, cuando Rosalía repite en voz baja su teoría, que cada día está más segura de que cambiaron a su hijo por la niña. Nadie responde de inmediato. Pero la cámara se detiene lo suficiente en los rostros de quienes la escuchan como para que el espectador entienda que esa sospecha ya no es un secreto solo suyo. Volvemos para cerrar a la trama de Enriqueta, porque el capítulo termina con una escena que confirma todo lo que se venía anunciando. Nicolás, en una conversación aparte, le pregunta directamente a su socio si sería distinto si él quisiera opinar sobre el negocio de las aguas de Colonia. Es una pregunta cargada de doble sentido, que mezcla la trama del perfume con la trama del poder dentro de la familia. La respuesta que recibe deja claro que no hay intención real de compartir el control con nadie que no forme parte del círculo cercano. Y es en ese mismo tono, de promesas que se dan por compromiso y no por convicción, donde Enriqueta finalmente comprende que ha sido utilizada como una pieza más en un tablero que no maneja ella.
La confianza que depositó semana tras semana en la palabra de un hombre que solo buscaba ganar tiempo, se rompe hoy de manera definitiva. El capítulo termina con Enriqueta sola, de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el jardín, procesando lo que acaba de descubrir, mientras en el fondo de la casa la familia sigue reunida junto al madroño recién plantado, sin saber que una nueva tormenta está por desatarse. Y aquí termina el resumen del capítulo 454 de Valle Salvaje. Enriqueta despierta a una realidad que llevaba semanas negando, Braulio recibe 2 golpes seguidos en el mismo capítulo, y el homenaje a Adriana deja una revelación que va a marcar el rumbo de los próximos episodios. ¿Crees que Enriqueta se enfrentará abiertamente al marqués, o seguirá jugando el juego de la paciencia? Déjame tu opinión en los comentarios y si quieres estar al día con cada capítulo de Valle Salvaje, suscríbete, activa la campana y comparte este vídeo con quienes también siguen la historia. Antes de cerrar del todo, quiero detenerme en un punto crítico que muchos espectadores están pasando por alto en las últimas semanas. La primera cosa que casi nadie ha comentado es la manera en que el propio guión construye el poder del marqués sobre Enriqueta. No es un poder que se apoye en gritos ni en amenazas explícitas, como el que ejerce el hombre que retiene al niño en la casa de campo. Es un poder mucho más sutil, hecho de plazos que se estiran, de sonrisas amables y de frases como espera 2 semanas más, que suenan razonables la primera vez, sospechosas la segunda, y directamente insultantes la tercera. Cuando Enriqueta entra hoy al despacho decidida a exigir respuestas, no está solamente reclamando un papel de contaduría. Está poniendo en juego, sin saberlo del todo, la poca autonomía que le queda dentro de esta historia. La segunda cosa que quiero destacar es el contraste que el capítulo dibuja, casi sin que se note, entre 2 maneras distintas de ejercer control sobre otra persona. Por un lado está el marqués con su estrategia de dilación amable. Por otro lado está el hombre que amenaza con dañar a quien cuida al niño si no le obedecen de inmediato. Son 2 caras de la misma moneda, la del poder que se cree con derecho a decidir por otros, pero el guión las presenta en registros completamente distintos, uno casi de comedia de salón, el otro de auténtico thriller doméstico. Esa combinación de tonos dentro del mismo capítulo es parte de lo que hace que Valle Salvaje funcione también como producto de entretenimiento diario, y la pregunta abierta que dejo para el final de este bloque es la siguiente. Enriqueta ha pasado meses confiando en la palabra de un hombre que, según acabamos de escuchar con nuestros propios oídos, nunca tuvo intención de cumplir lo prometido. ¿Va a seguir aceptando plazos, o el capítulo que viene la va a mostrar tomando una decisión drástica, como acudir directamente a otra autoridad de la comarca para exigir el cumplimiento de la deuda? Todo apunta a que la paciencia de Enriqueta tiene un límite, y ese límite parece estar cada vez más cerca. Volvamos un momento sobre la escena entre Damaso y Victoria, porque hay un detalle que merece más atención de la que recibió en el momento. Cuando Victoria le pregunta directamente si está tramando algo en su contra, Damaso responde con una negación tan rápida, tan automática, que cualquier espectador atento reconoce el patrón. Es la misma velocidad con la que ha negado otras cosas en capítulos anteriores, cosas que después resultaron ser exactamente lo que negaba. El guión no necesita mostrarnos una prueba directa de su traición en este episodio. Le basta con recordarnos a través del ritmo de sus propias palabras, que este hombre tiene un historial de mentir con total naturalidad. Victoria, por su parte, tampoco es un personaje inocente en este tablero. Su exigencia de que Damaso comparta con ella todo lo que hable con Mercedes no nace de una preocupación desinteresada. Nace del miedo a perder la única posición de poder que le queda dentro de esta casa que antes gobernó como señora absoluta. Cuando confiesa que le cuesta tragarse el orgullo de vivir como invitada en su propio hogar, no está pidiendo compasión. Está explicando con una honestidad poco habitual en ella, porque necesita controlar cada pedazo de información que circula a su alrededor. Es una mujer que ha perdido casi todo menos la capacidad de vigilar, y se aferra a esa capacidad con todas sus fuerzas. Sobre la trama de Manuela y Braulio, conviene recordar el contexto que hace que su dolor golpee con tanta fuerza en este capítulo. Braulio pasó semanas sin dar señales de vida, y durante ese silencio Manuela tuvo que sostener sola tanto la incertidumbre como las habladurías de la comarca. Cuando finalmente confiesa que lo odia y al mismo tiempo lo extraña más que a su propia vida, no está siendo contradictoria por debilidad de guión. Está expresando algo que cualquier persona que haya esperado noticias de alguien importante reconoce de inmediato: el amor y el resentimiento pueden convivir en la misma frase, en el mismo respiro, sin que uno anule al otro.
Lo interesante es que este golpe llega justo el mismo día en que Braulio recibe otro rechazo, el de la joven a la que ama en secreto. El guión decide concentrar ambos desengaños en un solo capítulo, y esa decisión no es casualidad. Cuando un personaje recibe dos negativas seguidas en pocas horas de historia, la audiencia entiende, sin que nadie tenga que decirlo en voz alta, que Braulio está en un punto de quiebre. Lo que haga en los próximos capítulos, ya sea alejarse por completo de ambas mujeres o cometer alguna imprudencia guiada por el despecho, va a estar directamente influido por este cúmulo de dolor acumulado en un solo día de historia. Detengámonos también en el negocio de las aguas de Colonia, porque hay una dimensión de esta trama que trasciende lo comercial. Cuando Nicolás insiste en que Matilde tenga voz y voto como si fuera una socia, no está simplemente defendiendo un principio de igualdad moderno para la época. Está, sin decirlo abiertamente, poniendo a prueba la lealtad de Atanasio, su amigo y futuro socio. La reacción de Atanasio, entre la sorpresa y la incomodidad, revela hasta qué punto las costumbres del Reino de España, incluso entre hombres que se consideran progresistas en los negocios, siguen ancladas en una jerarquía doméstica que da por sentado que las decisiones importantes se toman sin consultar a las esposas. Matilde, por su parte, no rechaza el negocio por capricho ni por desconfianza hacia su marido. Rechaza la idea de invertir a ciegas en algo que todavía no tiene una fórmula terminada. Es una postura que, vista con la distancia de quien analiza el capítulo completo, resulta perfectamente razonable, incluso más prudente que la de los propios hombres que están dispuestos a arriesgar los ahorros familiares por el simple entusiasmo de llegar primero al mercado. El guión le da a Matilde el papel de la voz de la cautela, y ese papel, lejos de restarle protagonismo, la convierte en el verdadero centro de gravedad de esta subtrama. Sobre la teoría del hijo cambiado, que Rosalía repite con más convicción cada capítulo, vale la pena señalar cómo el guión va sembrando pistas de manera casi imperceptible. La escena del hombre que amenaza con dañar a quien cuida al niño no menciona directamente a Rosalía ni a su hijo perdido. Pero la manera en que ese hombre habla del pequeño, como si fuera una pieza de sus negocios y no una persona, refuerza exactamente la sospecha que la propia Rosalía viene formulando desde hace semanas. El espectador conecta las piezas antes que los propios personajes, y esa ventaja de información es precisamente lo que mantiene la tensión narrativa funcionando capítulo tras capítulo. Y llegamos, para cerrar este bloque de análisis, al homenaje a Adriana, que probablemente sea el momento más significativo de todo el episodio en términos emocionales. La elección del madroño como símbolo no es un detalle decorativo. Rosalía explica con claridad su significado: un árbol que florece a pesar de las adversidades, que no espera a que el mundo esté listo para crecer. Es una metáfora directa de la propia Adriana, pero también, si se mira con atención, una metáfora de lo que la familia entera necesita hacer en este momento de la historia: seguir adelante a pesar del dolor, sin esperar a que las circunstancias sean perfectas. La confesión de don Rafael junto al árbol, cuando dice que no hay límite que no hubiera cruzado con tal de escuchar a su esposa decir una vez más que lo quería, funciona como el clímax emocional del capítulo. Y es precisamente en ese instante de máxima vulnerabilidad colectiva cuando Rosalía elige repetir su sospecha sobre el niño cambiado. El contraste entre la ternura del homenaje y la gravedad de esa sospecha es deliberado. El guión sabe que el mejor momento para sembrar una revelación incómoda es cuando la guardia emocional de todos está más baja que nunca. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta que queda flotando al cierre de este capítulo 454 es doble. Por un lado, si Enriqueta finalmente actuará contra el marqués ahora que ha comprendido la verdadera naturaleza de sus promesas. Por otro lado, si la teoría de Rosalía sobre el hijo cambiado, repetida hoy en el momento más emotivo del episodio, va a encontrar por fin una confirmación definitiva en los capítulos que se acercan. Ambas tramas parecen estar convergiendo hacia un punto de quiebre, y todo indica que los próximos episodios de Valle Salvaje no van a dar tregua. Volvamos un momento atrás en el capítulo para recoger dos escenas secundarias que aportan mucho más de lo que parece a primera vista. La primera ocurre en la cocina, donde don Amadeo se queja de tener que preparar un guiso para toda la casa con la mitad de los ingredientes habituales, justo cuando la marcha de Francisco ha dejado a todo el servicio patas arriba. Es un momento ligero, casi cómico, pero cumple una función narrativa muy concreta. Recuerda al espectador que la ausencia de un solo mayordomo puede desestabilizar toda una casa, y que ese vacío es precisamente el que Martín está intentando llenar sin experiencia y sin tiempo para aprender. En esa misma escena, una joven insiste en ayudar a don Amadeo a pesar de que él se lo prohíbe, recordándole que tiene sus propias obligaciones en la casa pequeña.
Ella le responde con una frase que resume buena parte de la ética silenciosa que sostiene a los personajes más humildes de esta historia, que no va a permitir que él pase penurias mientras ella pueda evitarlo, y que le da igual si eso implica descuidar por un rato sus propias tareas. Es un pequeño gesto de solidaridad entre personajes secundarios que, en medio de tantas traiciones y cálculos entre los poderosos, funciona casi como un respiro moral para el espectador. La segunda escena que merece atención es la de la biblioteca, donde Manuela aparece llorando por culpa de una novela que ya ha leído 2 veces. Braulio la encuentra así, y con humor, amenaza con castigar el libro al último estante por hacerla llorar. Es un intercambio breve, casi tierno, que contrasta enormemente con la dureza de la conversación que Manuela y Braulio sostendrán después, cuando ella le deje claro que ya nadie lo espera en esa casa. El guión utiliza este momento de calidez inicial precisamente para que el golpe posterior duela más. Nos muestra primero la complicidad que todavía existe entre ellos, antes de arrancárnosla en la escena siguiente. También vale la pena detenerse en el pasaje de Martín con la joven señorita cuya alcoba mandó limpiar por error. Lo que podría haber sido un conflicto serio se resuelve con una escena casi de comedia romántica clásica. Ella descubre que es su primer día, decide no reportarlo, y él le pide con humildad que no le cuente nada a la señora mayor de la casa. Ella accede, no sin antes bromear con que su primer día se le está haciendo eterno. Este tipo de escenas cumplen una función que muchas veces se subestima en el análisis de las telenovelas. Dan aire al espectador entre bloques de alta tensión dramática, y al mismo tiempo siembran, con delicadeza, una posible futura conexión entre 2 personajes que hasta ahora no habían compartido pantalla. Quiero detenerme ahora en algo que conecta varias de las tramas de hoy, y que rara vez se comenta en los resúmenes convencionales: la manera en que Valle Salvaje trabaja el tema de la vigilancia constante. Pensemos en todos los personajes que hoy exigen saber qué hacen otros a sus espaldas. El marqués vigila el tiempo que Enriqueta está dispuesta a esperar. Damaso exige control sobre las conversaciones de Mercedes. Victoria reclama que Damaso le cuente todo lo que hable con ella. El hombre de la casa de campo exige vigilancia absoluta sobre el niño. Incluso la señora que confunde a Martín con Francisco exige, a su manera, control total sobre el comportamiento del servicio. Esta repetición no es casualidad de guión, es una estructura. Valle Salvaje construye buena parte de su tensión dramática alrededor de la idea de que nadie confía plenamente en nadie, y que cada personaje intenta compensar esa desconfianza exigiendo información, control o sumisión de quienes tiene alrededor. Es un patrón que atraviesa capas sociales completamente distintas, desde los marqueses hasta el servicio doméstico, y que probablemente sea una de las razones por las que la serie logra mantener tanta tensión incluso en los capítulos donde, en apariencia, no pasa nada extraordinario. Retomemos el hilo de Enriqueta un momento más, porque hay un matiz que conviene subrayar antes de pasar al siguiente bloque. Cuando ella entra al despacho exigiendo respuestas, no llega sola en el sentido dramático de la palabra. Llega cargando semanas de comentarios, de rumores de la comarca que hablan de cómo se están aprovechando de su ausencia, de su familia, de su situación. Ella misma lo menciona, le pregunta al marqués qué más se dice en la comarca, y qué se supone que debe hacer, si seguir aguantando o exigir de una vez lo que en justicia le corresponde. Esta pregunta no es retórica. Es el anuncio, apenas disimulado, de que Enriqueta está a punto de cambiar de estrategia, de pasar de la paciencia a la exigencia directa. Y aquí conviene señalar algo importante para quien sigue la serie de cerca: la última frase que pronuncia en este bloque, cuando dice que no viene a pedir nada sino a comunicar que ha resuelto no esperar más para recibir lo que en justicia es suyo y de su familia. Funciona como una declaración de guerra silenciosa. No hay gritos, no hay amenazas explícitas, pero el tono es inequívoco. Enriqueta ha decidido dejar de jugar el juego de la paciencia infinita, y eso, en el universo de Valle Salvaje, casi siempre desencadena consecuencias que tardan varios capítulos en resolverse por completo. Cerremos este bloque de análisis extendido con una reflexión sobre el ritmo general del capítulo. Valle Salvaje combina, en apenas una hora de historia, al menos 5 líneas argumentales distintas: la traición silenciosa del marqués contra Enriqueta, la tensión creciente entre Damaso y Victoria, el doble golpe emocional que recibe Braulio, la disputa comercial y doméstica entre Nicolás, Atanasio y Matilde, y finalmente el homenaje a Adriana con la teoría del hijo cambiado en el centro. Ninguna de estas líneas se resuelve del todo hoy, y esa es precisamente la fórmula que mantiene enganchada a la audiencia día tras día,
cada capítulo entrega suficiente avance para sentir que la historia se mueve, pero deja suficientes preguntas abiertas para garantizar que mañana volvamos a sintonizar. Para cerrar definitivamente, quiero dejar sobre la mesa una hipótesis que probablemente se confirme en los próximos capítulos. Todo indica que la confrontación entre Enriqueta y el marqués va a intensificarse mucho antes de las 2 semanas que él le prometió. La manera en que el guión ha construido su decisión final, esa frase tan firme sobre no esperar más, sugiere que la próxima aparición de Enriqueta en pantalla no va a ser paciente ni diplomática. Y en paralelo, la insistencia de Rosalía con la teoría del hijo cambiado, repetida hoy en el momento más emotivo posible, apunta a que estamos cada vez más cerca de una confirmación que va a sacudir a toda la familia. Ambas tramas, aparentemente separadas, podrían terminar cruzándose de una manera que todavía no imaginamos del todo. Antes de despedirme quiero repasar, a modo de resumen ordenado, los 5 momentos que definen este capítulo, porque creo que ayuda a fijar en la memoria lo que hemos visto hasta ahora. El primero es la confrontación de Enriqueta con el marqués, que empieza como un reclamo administrativo y termina revelando un patrón de manipulación sostenido en el tiempo. El segundo es la conversación entre Damaso y Victoria, donde la desconfianza mutua queda expuesta sin necesidad de pruebas contundentes, apenas con el ritmo de una negación demasiado rápida. El tercero es el doble golpe que recibe Braulio, primero con el rechazo disfrazado de honestidad, y después con la despedida definitiva de Manuela. El cuarto es la disputa comercial entre Nicolás, Atanasio y Matilde, que empieza como un tema de negocios y termina revelando las jerarquías domésticas de toda una época. Y el quinto, el más emotivo de todos, es el homenaje a Adriana, donde la ternura del recuerdo convive con la sospecha creciente de Rosalía sobre el hijo cambiado. Quiero detenerme un poco más en un aspecto que suele pasar desapercibido, la manera en que los personajes secundarios funcionan como espejo de los principales. Pensemos en Luisa, que decide ayudar a la familia de Rosalía a pesar del miedo que ella misma reconoce sentir ante la posibilidad de perder a su propio sobrino. Su gesto de empatía contrasta directamente con la frialdad calculadora del marqués, que utiliza el tiempo y la paciencia ajena como herramienta de control. Son 2 maneras opuestas de relacionarse con el poder que se tiene sobre la vida de otra persona, y el capítulo las coloca, de manera casi didáctica, una al lado de la otra. Lo mismo ocurre con Martín, el nuevo mayordomo. Su torpeza inicial, lejos de ser simplemente cómica, sirve para recordarnos que detrás de cada figura de autoridad dentro de esta casa hay una persona aprendiendo sobre la marcha, cometiendo errores, pidiendo paciencia. Es un contraste directo con la seguridad artificial que proyecta el marqués en su despacho, alguien que también está, a su manera, mintiendo sobre lo que realmente controla, pero sin la honestidad de reconocerlo abiertamente como hace Martín cuando confiesa que es su primer día. Otro punto que merece un comentario aparte es la construcción del tiempo dentro del capítulo. Fíjate en cuántas veces aparece la palabra semanas a lo largo de este episodio, las semanas que Enriqueta lleva esperando el inventario, las semanas que Braulio pasó sin dar señales de vida, las semanas que Damaso lleva usando para posponer una conversación sincera con Victoria. El guión utiliza el paso del tiempo como una presión constante sobre los personajes, una especie de reloj invisible que va acumulando frustración capítulo tras capítulo hasta que en algún momento, esa presión tiene que liberarse de golpe. Todo indica que estamos cerca de varios de esos momentos de liberación, empezando probablemente por la trama de Enriqueta. Vale la pena también comentar el papel que juega la comarca como personaje colectivo dentro de la historia. Varias veces a lo largo del capítulo se menciona lo que se dice o se comenta fuera de las paredes de la casa, los rumores sobre el aprovechamiento de la ausencia de alguien, los comentarios sobre cómo se está llevando la crisis del servicio, la opinión implícita que pesa sobre cada decisión que toman los personajes principales. En una comunidad pequeña como la que retrata Valle Salvaje, la reputación funciona casi como una moneda de cambio, y varios personajes, entre ellos Enriqueta, parecen estar cada vez más dispuestos a actuar no solo por convicción propia, sino también para no seguir alimentando esos rumores que corren de casa en casa. Cerremos con una mirada hacia adelante. Si algo ha quedado claro en el capítulo 454 es que ningún personaje puede seguir sosteniendo indefinidamente las mentiras, las medias verdades o las promesas vacías que ha venido acumulando. El marqués no puede seguir estirando los plazos sin que Enriqueta reaccione. Damaso no puede seguir negando lo evidente sin que Victoria termine de confirmar sus sospechas. Braulio no puede seguir dividido entre 2 amores imposibles sin que su propio corazón termine de romperse del todo.
Y la familia de Rosalía no puede seguir viviendo con una sospecha tan grave sin que, tarde o temprano, la verdad salga a la luz, sea cual sea esa verdad. Con todo esto cerramos el análisis del capítulo de hoy. Como siempre, la fuerza de Valle Salvaje está en su capacidad de sostener varias líneas de tensión al mismo tiempo, sin que ninguna se sienta forzada ni artificial. Cada personaje avanza a su propio ritmo, cada secreto se revela en el momento justo para mantener el interés sin agotar la paciencia del espectador, y cada capítulo cierra con más preguntas de las que responde, que es, al final, la fórmula que mantiene viva a cualquier telenovela que aspire a durar en el tiempo. Gracias por acompañarnos una vez más en el resumen y análisis de Valle Salvaje. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, dejar tu comentario con tu teoría sobre lo que va a pasar con Enriqueta y con el niño de Rosalía, y suscribirte para no perderte ni un solo capítulo. Nos vemos en el próximo resumen, muy pronto con más revelaciones de Valle Salvaje. Quiero volver una última vez antes de cerrar por completo, sobre un puñado de detalles pequeños que suelen perderse en los resúmenes rápidos, pero que en este capítulo aportan matices importantes para entender mejor a los personajes. Empecemos por Enriqueta. Cuando entra al despacho, su tono no es el de alguien que llega gritando ni exigiendo con violencia. Es el tono de alguien que ha ensayado mentalmente esa conversación muchas veces antes de tener el valor de sostenerla en persona. Esa contención inicial es justamente lo que hace tan efectivo el giro posterior, cuando el espectador escucha, sin que ella lo sepa, que sus esfuerzos por mantener la calma han sido, desde el principio, ignorados por la otra parte. Hay algo profundamente injusto en ese contraste, y es probablemente lo que va a empujar a muchos espectadores a tomar partido de manera muy clara por ella en los próximos capítulos. Sobre Damaso y Victoria, hay un detalle de puesta en escena que vale la pena mencionar. La conversación entre ambos ocurre, según se desprende del contexto, cerca de la habitación donde Mercedes descansa, casi como si los tres estuvieran unidos por un mismo espacio físico aunque solo dos de ellos participen del diálogo. Esa cercanía no es casual, refuerza la idea de que Mercedes, aunque ausente de la conversación, sigue siendo el centro invisible alrededor del cual giran tanto los celos de Victoria como las verdaderas intenciones de Damaso. Cada palabra que se dicen el uno al otro tiene, en el fondo, a Mercedes como destinataria silenciosa. En la trama de Braulio conviene subrayar la valentía de la joven que decide sincerarse con él, incluso sabiendo que su honestidad va a doler. En un contexto narrativo donde tantos personajes prefieren mentir o postergar las conversaciones incómodas, ella elige decirle la verdad de frente, aunque esa verdad implique reconocer que actuó movida por la curiosidad y no por un sentimiento profundo. Es un gesto de madurez emocional que contrasta fuertemente con la ambigüedad que domina casi todas las demás relaciones sentimentales de la historia, y que probablemente hará que el público valore a este personaje de una manera distinta a partir de ahora. Sobre Manuela, hay que decir que su dolor, aunque explosivo en la superficie, tiene una lógica interna perfectamente coherente. No es una mujer que rechaza a Braulio por orgullo vacío. Es una mujer que pasó semanas sosteniendo sola la incertidumbre de no saber si él estaba bien, si iba a volver, si algo malo le había pasado. Cuando finalmente está allá, lo hace no porque haya dejado de quererlo, sino precisamente porque nunca dejó de hacerlo, y esa fidelidad silenciosa, no correspondida con la misma constancia, es lo que finalmente la quiebra. En el negocio de las aguas de Colonia, hay un detalle simbólico que merece atención: el hecho de que Matilde base su desconfianza en algo tan concreto como el olor de los frascos que Nicolás le mostró. No es una objeción abstracta sobre el riesgo financiero en general, es una objeción sensorial, casi física, basada en la evidencia directa de que el producto todavía no está listo. Ese detalle convierte a Matilde en la voz más pragmática de todo el reparto en este bloque, alguien que confía en lo que puede comprobar con sus propios sentidos antes que en las promesas entusiastas de los hombres que la rodean. Y sobre el homenaje a Adriana, quiero cerrar con un matiz que conecta directamente con la teoría del hijo cambiado. El propio Pedrito, uno de los personajes más jóvenes de la casa, describe sentir al mismo tiempo ganas de llorar y una extraña alegría, como si Adriana estuviera más cerca de él en ese día que en cualquier otro. Esa mezcla de emociones, tan honesta y tan propia de la manera en que los niños procesan el duelo, funciona como contrapunto emocional a la frialdad calculadora de otras tramas del capítulo. Mientras los adultos manipulan, esconden y calculan, el niño simplemente siente sin filtros, y esa honestidad infantil es, de alguna manera, el corazón moral de todo el episodio. Con estos matices añadidos, creo que queda un panorama mucho más completo de lo que realmente ha pasado hoy en Valle Salvaje.
No es solamente una lista de eventos, es un entramado de decisiones, silencios y pequeñas traiciones que se van acumulando capítulo tras capítulo, hasta construir la tensión que mantiene a esta historia entre las favoritas de la audiencia hispanohablante. Antes de despedirme definitivamente, quiero invitarte a que dejes en los comentarios cuál de las 5 tramas de hoy te parece la más urgente de resolver. ¿La confrontación de Enriqueta con el marqués? ¿El futuro incierto entre Damaso y Victoria? ¿El corazón roto de Braulio, dividido entre 2 mujeres que ya no lo quieren de la misma manera? ¿El destino del negocio de las aguas de Colonia? ¿O la sospecha cada vez más fuerte de Rosalía sobre el hijo cambiado? Cuéntame tu favorita, y nos leemos en los comentarios antes del próximo capítulo. Un último apunte antes del cierre definitivo porque creo que merece la pena dedicarle un espacio propio. A lo largo del capítulo, la casa funciona casi como un personaje más, un organismo vivo que respira de manera distinta según quien ocupa cada habitación. El despacho del marqués respira formalidad y control. La alcoba de Mercedes respira silencio y cuidado. La cocina respira urgencia y cariño mal disimulado entre don Amadeo y quien insiste en ayudarlo. La biblioteca respira ternura, incluso en medio de las lágrimas de Manuela. Y el jardín, donde se planta el madroño en honor a Adriana, respira memoria, ese tipo de memoria que se cultiva literalmente con las manos, piedra a piedra, alrededor de una raíz que apenas empieza a crecer. Esta variedad de atmósferas dentro de un mismo espacio narrativo es parte de lo que hace que Valle Salvaje se sienta como un mundo completo, y no solamente como una sucesión de escenas dramáticas. Cada rincón de la casa tiene su propio clima emocional, y el capítulo de hoy nos pasea por casi todos ellos, desde la frialdad calculada del poder hasta la calidez frágil del duelo compartido. Y para terminar, quiero dejar una última reflexión sobre el título de este resumen, y lo que realmente representa. Decir que Enriqueta descubre la traición no es solamente describir un giro de guión. Es marcar un antes y un después en la manera en que este personaje va a relacionarse con el poder que la rodea. Hasta hoy, Enriqueta operaba dentro de las reglas que le impusieron, pedir con educación, aceptar plazos, confiar en la palabra dada. A partir de este capítulo, esas reglas ya no le sirven, porque ha comprobado con sus propios oídos que la otra parte nunca tuvo intención de jugar limpio. Ese cambio de reglas silencioso pero definitivo es probablemente el verdadero corazón de este episodio, más incluso que cualquiera de los golpes emocionales que reciben Braulio o la propia Manuela a lo largo de la hora. Hay todavía un hilo que quiero recoger antes de la despedida final, porque conecta directamente con lo que decíamos sobre el tiempo y la presión acumulada. Fíjate en cómo varios personajes, a lo largo de este mismo capítulo, terminan usando frases muy parecidas sin darse cuenta. Enriqueta habla de justicia y de lo que le corresponde por derecho. Damaso habla de necesitar a alguien, en este caso a Mercedes, sin importar el costo emocional que eso implique para los demás. Braulio habla de amor y de sentimientos que no logra ordenar del todo. Y Rosalía habla, una y otra vez, de una certeza que crece día a día sobre el destino de su hijo. Todos ellos, cada uno a su manera, están reclamando algo que sienten que les pertenece y que el mundo les ha negado, ya sea justicia, cariño, claridad emocional o la verdad sobre su propia familia. Esta coincidencia temática, repetida en tramas que en apariencia no tienen nada que ver entre sí, es parte de lo que le da coherencia interna a un capítulo tan cargado de subtramas distintas. No es casualidad, es diseño narrativo, el guión utiliza el mismo impulso emocional, el de reclamar lo que se considera justo, para atravesar historias de amor, de negocios, de duelo y de poder, logrando que el episodio se sienta unificado a pesar de la cantidad de personajes y de líneas argumentales que pone en juego en solo 60 minutos de historia. Una nota final antes de despedirme del todo. Si eres de los que sigue Valle Salvaje capítulo a capítulo, ya sabrás que este tipo de giros silenciosos, donde la verdad se descubre no por una confrontación directa sino por escuchar sin querer una conversación ajena, suelen ser el preludio de decisiones mucho más grandes. Pasó antes con otros personajes de esta misma historia, y todo indica que va a volver a pasar ahora con Enriqueta. Guarda este dato en la memoria, porque probablemente lo vamos a necesitar para entender el capítulo que viene. Con esto cerramos por completo y de manera definitiva el análisis del capítulo 454 de Valle Salvaje. Activa la campana de notificaciones para no perderte el resumen de mañana, porque todo indica que la reacción de Enriqueta ante lo que acaba de descubrir va a marcar el inicio de un enfrentamiento directo con el marqués, algo que esta historia lleva semanas construyendo con mucha paciencia.
Deja en los comentarios cuál de todas las tramas de hoy te tiene más en vilo, comparte este resumen con quien también siga Valle Salvaje cada tarde, y nos vemos muy pronto con más de esta historia, con más revelaciones, más traiciones y seguramente algún que otro corazón roto más.